Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Me llamo Talita y hoy vengo a tratar un tema que puede ser bastante complicado. Para mí uno de los temas más complicados después de haberme separado, y es el tema de coparentar. ¿En qué consiste coparentar? Pues es cuando los padres se han separado y tienen que compartir lo que es la custodia de un hijo, es decir, educar por separado. Lo definiría como eso, porque realmente una de las cosas más importantes de intentar mantener es la estabilidad y la educación del niño una vez que nos hemos separado. También para mí en este caso ha sido la parte más complicada. Me costó muchísimo, muchísimo entenderme con el padre de mi hija, más que nada por la situación en la que nos hemos separado. Os contaré en otro vídeo los motivos por los que me marché. Un poco por encima, tampoco voy a contar toda mi vida, pero os contaré un poquito de mis motivos y tal. Pero claro, una vez que nos hemos separado, he tratado de facilitar que él pudiera ver a la niña siempre que quisiera. Lo que pasa es que de buena tonta, como suelen decir. Desde que me separé, llevo ya, mi niña va a cumplir los 3 años y nosotros hará unos 2 años, año y medio, 2 años, que nos hemos separado. Entonces mi niña era muy pequeña. Cuando nos hemos separado era un bebé. Yo todavía le daba el pecho y había ciertas circunstancias por las que yo no podía permitirle que estuviera con la niña, por ejemplo, un fin de semana completo. ¿Cómo iba a estar mi niña sin amamantar durante todo un fin de semana? Y eso no lo comprendía. Él creía que yo trataba de fastidiarle, de llevarle a la contraria, de evitar que viera a su hija cuando todos los días estaba con ella, siempre que él quisiera. Además, las jugadas me las hacía al revés. Yo tenía que trabajar, trabajaba por las tardes, noches. Esa es otra cosa que también os contaré, de por qué tuve que dejar el trabajo por las noches. Pero claro, no recibía ese apoyo total porque sí que se quedaba, y como mucha gente cree, me hacía el favor de quedarse con nuestra hija mientras yo trabajaba por las tardes, pero no es así, no hacía más que su papel de padre. Además, teniendo en cuenta que como sé que yo me quedaba con el niño por las mañanas y él se quedaba por las tardes, noche con la niña, al principio, bueno, y hasta el día de hoy, no me pasa pensión, ¿vale? Os podéis poner como os queráis poner, pero yo he tratado de no gastar mi energía ni mis recursos en perseguirle para que me dé un dinero. Creo que eso, como padre, él debería saber que su hija no come del aire, pero prefiero trabajar y buscarme la vida para que no le falte de nada a mi hija. Eh, entonces, como os decía, muchas veces ni siquiera podía contar con que él se quedara con la niña por las tardes, noches, porque o se le olvidaba o le parecía que tenía asuntos más importantes que estar con su hija. No me hacía ningún favor, era su padre. Y tanto él como yo teníamos esa obligación con nuestra hija. Nos hemos organizado de esa forma y pienso que fue una manera de que estuviéramos los dos en su vida, que ella esté todos los días con los dos, o intentar que esté todos los días con los dos, fuera la forma de que mi hija no sintiera que le faltaba uno de sus padres. ¿Cuál era el problema? El problema es ese, que casi nunca
tenía la estabilidad, lo pasé súper mal porque al principio fallaba muchísimo y para ir a trabajar tenía que estar buscando a alguien para que cuidara de la niña, amistades o lo que sea, porque no podía pagar una canguro, no ganaba lo suficiente para pagar el alquiler de mi casa, nuestra comida, agua, luz, todo, y además pagar una canguro, no podía permitirlo. Entonces tenía que estar buscando ayuda de la gente que me rodeaba cuando él me fallaba para poder trabajar, porque claro, tampoco podía faltar el trabajo y que me echaran, y teniendo un alquiler que en ese momento pagaba 600 euros, no podía permitirme quedarme sin trabajo. Entonces, el primer año se puede decir que fue horrible, horrible, porque era una inestabilidad total. Si no fallaba, siempre llegaba tarde. Nunca se limitaba a las reglas que hubiéramos puesto. A lo mejor habíamos hablado de que recogiera a la niña entre las 4 5 máximo 6 de la tarde, y muchas veces hasta las 7:30, 8 no venía por la niña, y yo teniendo que entrar a trabajar a las 7. Era muy complicado, muy complicado. No sé si fue una situación individual, si es normal que al principio los padres no consigan entenderse, pero en mi caso fue así. Fue muy complicado, lo pasé súper mal, además psicológicamente muy mal, porque sentía que le estaba fallando a mi hija, porque en vez de estar con ella ahí en esos momentos de necesidad, porque además eso lo que me hizo que tuve que dejar ese trabajo, porque mi hija llegaba cuando yo salía de trabajar a las 11 de la noche, llegaba y aunque había estado con el padre toda la tarde, no se había duchado, no le habían dado de comer, muchas veces llegaba sin cenar, llegaba toda sucia, de que a lo mejor había estado en pleno verano, entiendo, pero hay que tener unos cuidados con los niños, pero llegaba en pleno verano, toda, toda, toda sucia de arena y toda, no sé explicar. Y, y era una bebé, por necesidad tuve que aguantar un tiempo así. Todo el primer año fue así, hasta que poco a poco, no sé si por la situación, si por consejo, si porque se ha dado cuenta de que eso no era vida, empezó a ser más responsable. El padre empezó a cumplir más con sus horarios, aunque seguía trayéndome la niña sin comer y sin duchar. Y ese fue uno de los grandes motivos por los que tuve que dejar ese trabajo. ¿Se me complicó la vida? Sí, porque ya tenía una cierta estabilidad económica. Tuve que dejar el hogar donde estaba viviendo. Ahora vivo con mi madre. Repartimos el alquiler, con lo cual hace que sea un poco más asequible, pero ahora estoy totalmente inestable lo que es profesionalmente, porque tengo que ir cogiendo trabajitos y trabajitos que se vaya adaptando a los horarios que le viene bien a mi hija, porque cada vez es más grandecita, cada vez es más consciente y cada vez necesita más apoyo. Cada vez necesita más tener una rutina que sea llegar, ducharse, cenar y ya prepararse para dormir, porque mi hija algunas veces llegaba a dormir 1, 2 de la mañana, porque entre que la duchaba, que le daba de comer y la preparaba para dormir, se dormía a la 1, 2 de la mañana, y al día siguiente nos teníamos que levantar 7:30, 8, porque yo tenía que limpiar alguna casa o tenía algo que hacer, o máximo a las 10 tenía que estar mi niña en la guardería. Entonces se me hizo
súper cuesta arriba lo que es coparentar. Hasta el día de hoy no puedo decir que coparentamos porque no tenemos unas reglas, una línea en la que educamos nuestra hija mm, a la par, sino que un poquito cada uno lleva lo suyo. Yo trato de darle la mayor estabilidad posible a mi hija, aunque sé que quedaré como la mala de la historia, pero está muy, muy, muy mal acostumbrada a que cuando va allí donde el papá, pues hace con el padre lo que quiere. Las niñas son de los padres y mi hija pues igual. Tiene lo que quiere allí, el papá le da todo lo que ella quiere, pero pienso que darle todo a un niño no es darle la mejor educación. Hay ciertas cosas que no se puede permitir que un niño lo haga o que coma o que beba. Estamos hablando de que le da Coca-Cola a mi hija de 2 años. Estamos hablando de que la hincha a gusanitos y a chocolate todos los días. Y no puedo hacer nada. He tenido que aceptar que no puedo controlar esa parte de la vida de mi hija. Porque he dejado parte de mi salud en ello, intentando que mi hija tuviera ciertos límites, pero al final he tenido que darme cuenta solita de que no puedo controlar. Lo que se haga allí, no lo puedo controlar. Yo simplemente puedo controlar lo que se haga aquí y tratar que el tiempo en que está conmigo sepa que hay límites y hay cosas que se pueden o no se pueden hacer. Así que al día de hoy, eso es lo que os comento. No creo que en mi caso podamos decir que coparentamos. Simplemente la niña está conmigo y está con él. Ahora sí, ya es más grandecita. Pasa un fin de semana conmigo, un fin de semana con el padre. Y durante semana es eso. Está por las mañanas conmigo y por las tardes con el padre. Por las tardes, es decir, después de la guardería, hasta las 7, 8, máximo 9, que me suele traer la niña, porque le he exigido que por favor más de las 9 no, porque necesito eso, necesito seguir con esa rutina con ella, que tenga una estabilidad y bueno, que luego el fin de semana que está con el padre se duerma a la 1, 2 de la mañana, es una excepción. Eso es igual que cuando por necesidad tiene que estar con los abuelos o en otra parte. Sabe que eso no es parte de la vida que tenemos. Pero ahora con el cambio que tuve que dar a mi vida para tratar de darle esa estabilidad a mi hija, me siento mejor, siento que mi hija está mejor, porque incluso ha ganado peso. Ya os contaré en el otro vídeo respecto a ese cambio de rutina. Y, y es eso, hoy quería desahogarme un poquito, que veo una luz al final del túnel, que es complicado ser mamá, trabajar y emprender, pero no es imposible. Os animo que seáis mujeres luchadoras, no tiréis la toalla. Sí que os digo, permitiros caer un poquito, pasar un tiempo reflexionando o no estar animada todo el tiempo, es normal. No podemos con todo. No somos super mujeres, pero sí que somos fuertes. Así que te animo que si estás en la misma situación que yo, en la que tienes que ser una mamá soltera, haciendo ese papel de la mala, que tiene que poner las reglas, que tiene que darle una buena educación a su hijo, a su hija, y al mismo tiempo trabajar para mantener esa familia, y al mismo tiempo quiere y sigue teniendo ese ánimo de emprender, adelante. Os animo a que no tiréis la toalla, ¿vale? No tiréis la toalla. Se puede, es duro, muy duro. Hay que sacrificar ciertas cosas,
pero os animo a que no os olvidéis de que aparte de ser mamá, sois mujeres y grandes mujeres. No os dejéis. Eso es otra cosa que ya os contaré. Yo me dejé mucho tiempo. Ahora estoy con el proceso de volver a cuidarme. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y os veo en la próxima. Un besito.